Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, se la escucha. Ya. Bueno, vamos entonces, ya han hecho digamos, patología de esófago, patología gástrica. Es muy probable de que no hayan visto, digamos, las intervenciones quirúrgicas, salvo, digamos, oralmente. Lo que yo les quiero decir es de que la cirugía en realidad es una especialidad de la medicina bastante dinámica y que generalmente se ocupa de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante instrumentos llevados por la mano, ¿no? Por eso que su etimología viene de la palabra cheir, que quiere decir mano, y ergón, que significa trabajo. Es decir, es un trabajo manual. Así ha sido considerada durante mucho tiempo la cirugía. Ha sido considerado como una cirugía de tipo artesanal, en el cual no eran las personas artesanales que trabajaban con la mano mediante instrumentos. A lo largo de todos los años se ha ido modificando y hoy en día es la cirugía un arte. Sí, por más que ustedes quieran negarlo, la cirugía es un arte. El cirujano es un artista. No. Y es una de las pocas especialidades en las cuales el cirujano no puede equivocarse, o no debe equivocarse, o debe evitar al mínimo quererse, digamos, equivocar. Por eso que la disciplina de cirugía es bastante dinámica, ¿no? Y al ser dinámica, que siempre lo ha sido, está utilizando en este momento muchos adelantos tecnológicos útiles en otras actividades de la economía mundial. Utiliza los rayos, las ondas, el láser, la electrocoagulación, la conducción magnética, ¿no? O sea, todos los grandes adelantos que se utilizan, digamos, en otras disciplinas están siendo adaptadas, están siendo aplicadas y lo más importante, están innovando las técnicas quirúrgicas convencionales antiguas que reinó durante más de 200 a 250 años. Hoy en día, la mayoría de cirugías son, ¿no?, de mínimo acceso. Incluso hay unos países que han evolucionado a la cirugía robótica, ¿no? Entonces, lo que hemos estado dándoles a ustedes es la cirugía, digamos, de transición, ¿no? Por eso que en este tema, que se trata de las complicaciones de la cirugía en el tratamiento de las enfermedades de esófago, estómago y duodeno, o sea, complicaciones de la cirugía esófago gastroduodenal. Pero mal podríamos hablar si ustedes no conocen, ni saben, ¿no? Salvo que uno que otra persona haya visto en los libros o en manuales, ¿no?, esquemas de cirugía. Entonces vamos a hacer esta clase más interactiva, ¿no? Porque en la segunda parte les estoy enviando, digamos, en PowerPoint todos los contenidos teóricos. Pero lo que vamos a hacer ahora es, ¿no?, recordar ciertas patologías de esófago, de estómago y de duodeno, ¿no? Ustedes bien saben que a nivel de esófago hay dos grandes enfermedades, de las múltiples que han estudiado o que sus docentes o en la práctica les han dicho. Uno es
la calasia. Es decir, cuando no hay un pasaje del bolo alimenticio del esófago a la cámara gástrica. ¿Debido a qué? A que puede haber una hipertrofia, ¿no?, del músculo esfinteriano inferior. En este esquema que están viendo, ¿no?, guíense por el cursor, toda esta parte de acá es el esófago, ¿no? Este esquema es para hacerles ver a ustedes cómo se hace el tratamiento quirúrgico de la acalasia, porque el tratamiento médico ya ustedes lo saben, ¿no?, que consiste en bujías dilatadoras o sustancias neutralizantes como la toxina botulínica, que hace que relaje el músculo y que permite el pasaje del bolo alimenticio del esófago a la cámara gástrica. Pues bien, cuando fracasa el tratamiento médico, no nos queda otra cosa que hacer el tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico consiste en la miotomía de Heller. En este esquema que vemos, el esófago no tiene serosa. Por lo tanto, esto que vemos acá es la capa muscular y lo que está dentro es la capa mucosa. Entonces, lo que se hace es, a nivel del esfínter inferior, una incisión longitudinal, ¿no?, longitudinal, como están viendo, y se expone prácticamente la mucosa del esófago, ¿no? Y luego esta mucosa del esófago, que en este esquema está un poco más, ¿no?, se libera bien, ¿no?, mediante las pinzas de Metzenbaum, de tal manera que acá está la serosa. Y posteriormente, ¿no?, se cierra. Una vez que ya se ha liberado todo el músculo esfinteriano, ¿no?, y queda solamente la mucosa esofágica y la capa muscular, se cierra en puntos separados, ¿no?, la capa muscular, ¿no? En esto consiste la miotomía de Heller. Pero también les habrán dicho que la miotomía de Heller puede traer una complicación severa que es el reflujo gastroesofágico. Por lo que las técnicas de la acalasia van acompañadas por una técnica antirreflujo, que puede ser completa como la fundoplicatura de Nissen, la de Todt o la de Lupot o Poulet, ¿no? Que eso vamos a ver posteriormente para hacer recordar, ¿no? ¿Qué complicaciones puede tener? A medida que vamos avanzando, vamos a ir describiendo las complicaciones de este tipo de cirugía. Pudiera ser de que se corte la mucosa accidentalmente. Se puede cerrar la mucosa, se cierra la muscular, pero puede haber posibilidad de una dehiscencia, ¿no?, y por lo tanto una perforación, ¿no?, de este cierre, ¿no?, de este cierre de la capa muscular, ¿no? O puede haber, digamos, otra complicación que es el sangrado, ¿no? La infección es muy rara, salvo que se abra el mediastino y puede provocarnos una complicación que es una mediastinitis. O puede haber una complicación tardía, ¿no?, que el cirujano haya hecho el cierre un poco generoso, tomando mucha cantidad de los bordes y que puede hacer una estenosis a ese nivel, ¿no? Pero eso se puede resolver mediante las bujías dilatadoras. No hay ningún problema, ¿no? Esta es la seromiotomía, la anterior que hemos visto, en el cual se puede hacer una técnica antirreflujo. ¿En qué consiste? Esta técnica antirreflujo consiste en hacer una disección roma, ¿no?, en la parte posterior del
esófago abdominal y que permite pasar a través, por detrás del esófago abdominal, parte del fondo gástrico, ¿no? Y luego se sutura esta parte de acá con esta parte del fondo gástrico, a manera de una chalina, ¿no? Esta es la técnica antirreflujo. En este caso es una fundoplicatura de Nissen porque es completa, porque está uniendo prácticamente en su totalidad tanto esta parte del fondo gástrico con esta parte del cuerpo gástrico, ¿no? Y entonces prácticamente ya no hay, la resistencia queda disminuida, ¿no? Porque va a permitir el pasaje del bolo alimenticio, pero a su vez esta resistencia es más que suficiente para impedir el reflujo, que podría ser una de las complicaciones, ¿no? Entonces, ya saben, la técnica de la miotomía de Heller va acompañada por una técnica anti-reflujo. Esta es otra diapositiva en el cual vemos que este es el esófago abdominal y esta es la cámara gástrica, ¿no? Y este es un espacio abierto, ¿no? Que se conoce como el espacio yatal. Entonces, muchas veces en la enfermedad de reflujo del ERGE, vamos a tratar ahora del ERGE, ¿no? Puede deberse a dos cosas: a que haya una incompetencia en el esfínter esofágico inferior, porque los cabestrilos gástricos son muy débiles, o porque hay un espacio, hay una herniación a nivel del hiato. El hiato es una zona debilitada por donde pasa el esófago abdominal y los vasos grandes, aórticos y venas, digamos, de gran calibre. Y muchas veces deja este espacio libre, ¿no? Entonces, este también es una de las causas de la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Entonces, la técnica, ¿en qué consiste? En tratar de ubicar los pilares. En este caso, este es el pilar gástrico y por detrás de esto debe estar el otro pilar, ¿no?, izquierdo. Entonces, unir los dos pilares y reducir este espacio, o sea, tratar la hernia del hiato. Y luego, posteriormente, tal como ven en la figura, ¿no?, hacer una técnica de la fundoplicatura, ¿no? Entonces se jala el fondo gástrico, se da vuelta, como en este caso, con una pinza especial, se jala por detrás del esófago y se une prácticamente al cuerpo, como vimos en el esquema anterior. ¿Cuáles son las complicaciones de esta cirugía? Que muchas veces es raro, pero puede presentarse, digamos, perforaciones esofágicas, ¿no? Ya no mediastinales, porque el mediastino está más arriba. Esto es en la cavidad abdominal, ¿no? Entonces puede haber perforaciones esofágicas abdominales que puede provocar cierto tipo de colecciones o abscesos, ¿no?, a ese nivel, ¿no? Pero hoy en día este tipo de complicaciones es resuelta porque en la cirugía laparoscópica prácticamente se evita muchas veces estas complicaciones. ¿Por qué? Porque en la cirugía laparoscópica tienen una mejor visión y tienen un mejor campo visual. Y entonces las posibilidades de hacer una complicación son mínimas, ¿no? Por eso que se dice que la cirugía laparoscópica es muy segura, ¿no? Y si hay complicaciones, pues bien, es por falla técnica, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones de la fundoplicatura? Pues que lo hagas pues muy exageradamente, muy apretada y puedas condicionar pues una calasia iatrogénica, ¿no? Puedes condicionar una calasia iatrogénica. Pero eso se puede reparar porque se puede entrar laparoscópicamente y se puede soltar 1 o 2 puntos de tal manera que permita, digamos, ¿no?, esa resistencia alta que hay, ¿no? O la otra también de que la fundoplicatura esté mal hecha
y que persiste el reflujo, aunque las complicaciones del reflujo son mínimas, pero puede haber y hay que tomarlas muy en cuenta. Que haya complicaciones de sangrado, por supuesto que los hay. Que hay complicaciones de la posibilidad de infecciones, de abscesos localizados, por supuesto que los puede haber. Pero son los más mínimos, ¿no? Y son muy raros y casi infrecuentes. Ya entramos a la cirugía gástrica. También seguramente deben hablarles a ustedes el papel tan importante que tiene el nervio vago. ¿No? El nervio vago, digamos, es un nervio que favorece la hipersecreción gástrica. ¿No? Y uno de los procesos o tratamientos que se hizo inicialmente en la cirugía convencional, ¿no? Era, digamos, la vagotomía troncular. Es decir, agarrar el vago izquierdo, que es el anterior, que en este caso lo vemos acá, según el cursor, este es el nervio vago, ¿no? Y muchas veces lo cortamos a este nivel. O sea, hacemos una vagotomía troncular. Hoy en día no se hace esta vagotomía troncular. ¿Debido a qué? Porque si tú haces una vagotomía troncular, ¿qué vas a hacer con el esfínter pilórico? Va a haber un espasmo, se va a cerrar. Entonces, antiguamente se hacía la vagotomía troncular y se hacía una piloroplastia, o sea, un tratamiento, ¿no?, del esfínter pilórico para evitar el síndrome pilórico. El síndrome pilórico, como ustedes saben, es que no hay pasaje del contenido gástrico a través del píloro hacia el resto del intestino. Entonces, si hacen una vagotomía troncular, prácticamente están cerrando el esfínter pilórico. Y entonces, antiguamente se hacía la piloroplastia, que vamos a ver en otra diapositiva, ¿no? Pero hoy en día, además, como complicaciones de la vagotomía troncular, es pues muy severa. Uno, es cierto que te va a bajar la cantidad de acidez, pero te va a producir una atonía gástrica. El estómago no va a tener un buen vaciamiento gástrico. Va a haber una pereza vesicular, porque el nervio vago no solamente inerva el estómago, el nervio inerva duodeno, parte del páncreas, ¿no?, vesícula biliar y vías biliares. Entonces, si hacemos una vagotomía troncular alta, entonces va a haber una pereza, ¿no?, a nivel vesicular. Entonces vamos a originar una, digamos, una patología perezosa de vesícula, con una éstasis a nivel de las vías biliares, ¿no? O sea, resultaría la cura peor que la enfermedad. Hoy en día, con el reconocimientos que se hace sobre la inervación del nervio izquierdo anterior, es que se hace la seromiotomía selectiva o ultraselectiva. ¿En qué consiste? Sigan el cursor. Acá está el nervio de la Target o la famosa pata de ganso. Entonces lo que se hace es tratar de denervar estas ramas, ¿no?, del tronco prácticamente hacia el cuerpo. O sea, haciendo una incisión en la serosa, ¿no?, y ubicando, digamos, las ramas nerviosas que inervan el cuerpo y el fondo gástrico. Entonces, esto se llama la seromiotomía ultraselectiva, ¿no? Y logra ser cometido. ¿Por qué? Porque el nervio de la Target va a inervar el pílori y por lo tanto no lo va a afectar. O sea, no va a haber, digamos, un cierre, ¿no? Por lo tanto, no va a ser necesario hacer una piloroplastia a ese nivel, ¿no? Lo que sí puede quedar es una atonía gástrica. Pero hoy en día, con la utilización, ¿no?, de gastrocinéticos, se puede acelerar el tránsito y vaciamiento gástrico.
y no se altera el resto de estructuras, ¿no? En esta otra vemos, digamos, se ha retirado prácticamente parte de la primera porción del duodeno y vemos claramente, ¿no?, la migración o la inervación de los nervios del vago anterior. Complicaciones, las que ustedes ya conocen. Estas son unas diapositivas cuando, digamos, hay el síndrome pilórico, ¿no? La vagotomía anterior troncular, mejor dicho, la ultraselectiva, es parte del tratamiento de los síndromes ulcerosos, ¿no? Hoy en día se ha modificado bastante con el uso, ¿no?, de elementos como los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol, o bloqueadores beta como la ranitidina, la simetidina, ¿no?, que hacen que se reduzca la secreción gástrica y por lo tanto, ¿no?, ya prácticamente ya no vemos muchas complicaciones de las que probablemente el doctor Cabala les desea haber dicho, de las ulceraciones, que es la perforación o el sangrado. Hoy con el uso de estos inhibidores de la bomba de protones, es cierto que se reduce mucho de la sintomatología, pero también es cierto que enmascara, que calma la signología, pero te enmascara la posibilidad de una neoplasia, ¿no? Porque las neoplasias gástricas también producen cierta sintomatología parecida al problema ulceroso, de tal manera que al utilizar este tipo de medicamentos prácticamente estamos enmascarando la posibilidad de que se esté, digamos, encubriendo, si la palabra está bien dicha, un problema neoplásico a ese nivel. Pero muchos pacientes, especialmente niños, nacen con síndrome pilórico, es decir, una hipertrofia del esfínter pilórico. Existen tres técnicas: la técnica de Heine-Mikulis, que es en este caso, la técnica de Finlay y la técnica de Jabulay, que vamos a ver. En este caso, la técnica de Mikulis es simplemente casi parecida a es una miotomía. Se corta la serosa entre la primera porción duodenal y parte del antro gástrico, ¿no?, y se corta el músculo, respetando la mucosa pilórica duodenal. Y luego el cierre se hace en sentido transversal. Pueden utilizar cualquier tipo de suturas, generalmente no absorbibles, ¿no?, y pueden aplicar cualquier tipo de, digamos, de material, ¿no? Lo pueden hacer en sutura lineal, a muchos se utilizan grapas, ¿no?, o pueden hacer dobles suturas, como en este caso, o hacer un punto especial, ¿no?, como en este caso, en el cual se entra, ¿no?, por la piel, se traspasa todo, ¿no?, se vuelve a salir y se vuelve de tal manera que al hacer el cierre quede de esta forma, bien cerrado, en doble fila o doble hilera de suturas. La otra, esta es la piloroplastia de Finlay, es decir, es un poco más grande, ¿no? Cortas prácticamente la serosa y la capa muscular del píloro, ¿no?, pero la amplías un poco hacia la primera porción duodenal. Y luego haces la sutura, tanto de la parte interna que has cortado como la parte externa, que la puede ser en sentido horizontal o también la puede ser en sentido transversal, utilizando material no absorbible, ¿no?, que puede ser seda, lino. Hoy en día hay materiales absorbibles muy prolongados como el Dexon o el Vicryl, que tienen un tiempo de duración mayor de 90 a 180 días, tiempo suficiente, ¿no?, para poderlas utilizar y poder evitar que haya una dehiscencia a ese nivel, ¿no?
Y hay la otra técnica, que es la técnica de Jabulay. No sé si la tengo acá, pero si la tengo la vamos a pasar. No hay la técnica de Jabulay. Pero la técnica de Jabulay, no. La técnica de Jabulay no consiste sino en una gastroenteroanastomosis, es decir, se abre parte del antro gástrico y se corta también un pequeño corte en la segunda porción duodenal, de tal manera que se hace un bypass o una derivación usando la cámara gástrica y la parte duodenal. Por eso se dice que es una derivación gastroentérica. Esa es la técnica del Jabulay, ¿no? ¿Qué complicaciones trae esta pleuroplastía? Las ya mencionadas anteriormente. Puede haber dehiscencias, colecciones, sangrados, estenosis, ¿no? A ese nivel. Luego ya bajamos, digamos, a lo que es la patología gástrica, ¿no? Y acá nos vamos a demorar un poquitico porque es muy interesante que ustedes sepan. En este caso, por ejemplo, es una úlcera a nivel duodenal. Este es el píloro y este es el duodeno. Entonces, en este caso se puede hacer una gastrectomía distal. Se corta parte de del antro pilórico, o sea, del antro, o sea, pues se llama antrectomía, y se corta la primera porción, como en este caso, del duodeno. No. Muchas veces las técnicas antiguas se llevaba prácticamente el esfínter pilórico. Pero en las técnicas modernas hay ciertas técnicas o innovaciones de la técnica que respetan la presencia del esfínter esofágico, aquella del esfínter pilórico, ¿no? En este caso estamos viendo la técnica del Billroth 1. Este es parte del antro, este es el esfínter pilórico y esta es la parte duodenal. Esta técnica del Billroth 1 se hace cuando la parte distal de la segunda y tercera porción duodenal lo permite. No. ¿Por qué? Porque las anastomosis tienen que tener dos propiedades fundamentales. Uno, que los bordes tengan la suficiente cantidad irrigacional. Y dos, que la anastomosis sea suelta, que no tenga mucha resistencia, que no sea muy tirante. No, porque si es muy tirante, corremos el riesgo de las dehiscencias de la sutura, ¿no? En este caso estamos viendo en la, digamos, en la diapositiva el uso de las grapadoras, ¿no? Son grapadoras que cierran la parte distal, en este caso, del antro pilórico, y una vez que se suelta queda completamente cerrada. Y también se cierra la parte del muñón duodenal. Es decir, el Billroth 1 se utiliza, ¿no?, el estómago y la parte duodenal. Muchas veces, ¿no?, cuando se hace el Billroth 1, no alcanza este muñón duodenal a esta parte de acá, ¿no?, donde ha quedado. Creo que hay la siguiente figura. Ya, muchas veces no alcanza, no alcanza. Entonces, en este caso se ha hecho la antrectomía con la grapadora, entonces ha quedado completamente cerrada, ¿no? Pero, y acá ven otra modificación. Se ha cerrado esta parte y se vuelve a cerrar el resto. Y ustedes dirán, ¿por qué?
porque el lumen del duodeno pues es la mitad de esta porción. Entonces la mitad. Entonces es imposible hacer una anastomosis, ¿no?, del antro pilórico con el muñón duodenal proximal. Entonces se hace esta sutura. Esta sutura que ven ustedes acá se llama Holzmeister. ¿Por qué? Porque fue una innovación del doctor Holzmeister que hizo, de tal manera que después ya realizó, ¿no?, la anastomosis gástrica con el duodeno, o sea, el Birlot 1, que probablemente en la otra diapositiva debe estar. No. Bueno, este es el Birlot 2. ¿Ya? ¿Y cuáles son las complicaciones? En el Birlot 1, no, su nombre técnico es una resección gástrica distal, más una gastroduodeno anastomosis. Ese es lo correcto del Birlot 1. No. Pero ¿qué complicaciones puede tener? Puede tener, por ejemplo, vamos a utilizar este esquema, que este es el Holzmeister que se hizo, y este es el muñón duodenal. Este muñón duodenal tenemos que llevarlo acá, en el Birlot 1, para que sea una gastroduodeno anastomosis. Y entonces utilizamos parte de esta parte del estómago y esto lo cerramos. Entonces ya hemos dicho, este se llama Holzmeister. Y la operación es, pues, la gastro-yeyuno anastomosis, ¿no? Es la derivación. Muchas veces hay necesario hacer, ¿no?, su figura está en las diapositivas posteriores, la maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher se hace porque esta segunda y esta tercera porción del duodeno es retroperitoneal, pero es laxo, no tiene mucha irrigación. Entonces se hace la maniobra de Koch, que significa cortar el peritoneo parietal, y va a soltar y fácilmente se va a llevar, ¿no?, a esta zona gástrica, ¿no?, la zona gástrica. Cuando no se puede hacer esta derivación del Birlot 1, porque de repente la lesión está a nivel medial del cuerpo, ¿no?, entonces la antrectomía que se hace es un poco más alta y por lo tanto es imposible llevar el duodeno a esta zona. ¿Por qué? Porque tendríamos que soltar hasta la cuarta porción y eso no se puede hacer porque hay vasos importantes ahí que irrigan el páncreas y nosotros le tenemos mucho respeto al páncreas. Entonces nos vemos obligados a hacer, ¿qué cosa? Nos vemos obligados a hacer el famoso Birlot 2. El Birlot 2, según el esquema que están viendo ustedes, ¿no?, es hacer una antrectomía alta, ¿no?, y luego hacer un bypass o una anastomosis gastro-yeyuno anastomosis. ¿Qué es esto? ¿No? Se hace el Holzmeister, ¿qué es esto? Y solamente se utiliza, ¿no?, se utiliza, digamos, esta parte del lumen de la porción del yeyuno. Entonces, el Birlot 2 tiene innovaciones, como por ejemplo, que esta asa intestinal yeyunal del yeyuno la puedes llevar por delante del colon o la puedes llevar por detrás del colon, ¿no? Como en este caso, acá por ejemplo se ha hecho por delante del colon, ¿no? Tan igual que acá. Pero en este caso, ¿qué diferencia notan entre este esquema de este Birlot a este también, que es el Birlot 2? Que no hay esta sutura. Y lo que se utiliza es todo el lumen gástrico, ¿no? Y este es el asa yeyunal.
Pues bien, el utilizar todo el lumen gástrico y hacer la anastomosis con el yeyuno se llama la innovación de Polya. Es el BILRO2 también, que puede ser antecólica o puede ser retrocólica, ¿no? Pero esta derivación, ¿no?, que su nombre es, por decir, es una gastrectomía alta con una anastomosis gastro, yeyuno anastomosis puede ser variedad Holzmeister, variedad Polya o variedad antecólica o variante retrocólica. Pero este tipo de cirugía que es en Jeder-Rose, ¿no?, tiene otra variante que se llama la maniobra de Brau complementaria. ¿Qué significa? En este caso es un BILRO2 en omega, con Holzmeister, ¿no? Pero puede ser un Polya. Pero para evitar problemas de complicaciones aferentes o eferentes, es que se hace esta comunicación, ¿no?, yeyuno-yeyunal. Esto es lo que se llama la maniobra de Brau complementaria, ¿no?, de Brau complementaria, ¿no? Ahora, existen muchas otras variantes con innovaciones que han realizado muchos otros médicos, ¿no?, y que de acuerdo a la experiencia les puede haber dado resultados. ¿Cuáles son las complicaciones severas que tienen estas variantes, ¿no?, del BILRO1 y del BILRO2? Como ustedes saben, las perforaciones, las dehiscencias, ya sea porque la unión de la anastomosis no se conservó o no se dio en cuenta que tenía buena circulación o que era muy tensa, no, y eso puede provocar dehiscencia a ese nivel. Pero también puede haber un problema de que este muñón duodenal puede abrirse por dehiscencia y provocar una gran peritonitis a ese nivel. En este caso, de estas operaciones, según el segundo, diapositivas que van a ver, van a encontrarse que hay problemas de circulación. Bueno, no es para ustedes, pero las mencioné. Hay circulaciones aniso-isoperistálticas, aniso-isoperistálticas. O sea, prácticamente es el camino de la peristalsis intestinal. Muchas veces se va a contracorriente. Entonces, aniso, y eso puede provocar pesoares, ¿no?, a nivel intestinal, ¿no? Ahora, deben tener en cuenta también que las anastomosis es posible, que no solamente se haga dehiscencia, que se abran, sino que se estenosen, que se cierren, y pueden condicionar síndromes de asa aferente o síndromes de asa eferente, o estenosis, o perforaciones, o sangrado, ¿no? En esta diapositiva que estamos viendo, ¿no?, este es el BILRO2 en omega, más Brau complementario, que como les digo puede ser antecólica por delante del colon o puede ser retrocólica por detrás del colon, ¿no? O sea, eso va a depender de la habilidad y de la facilidad que pueda encontrar el cirujano en hacer la cirugía, porque la calidad del cirujano se ve en la facilidad de hacer una cirugía segura, fácil. El cirujano no tiene por qué complicarse la vida y el cirujano debe saber manejar y debe conocer no solamente estas técnicas, sino muchas otras técnicas y aplicar la técnica correspondiente más importante a ese nivel, ¿no?, que puede favorecerlo. En este caso es retrocólica. Se busca en el mesenterio del colon transverso una apertura en el cual se llegan vasos y a través de esa apertura se sube el asa intestinal, ¿no?
como en este caso, se ha subido detrás del colon y se ha hecho una anastomosis, gastro-yeyuno anastomosis, variedad polia, porque se ha utilizado todo el lumen, ¿no? Esta es la forma como se debe trabajar, ¿no? Y ese es el cierre. Y así queda posteriormente, ¿no? O sea, este es ya un Bilro 2, ¿no? En Y de Rose retrocólica. Las complicaciones son casi similares para todo este tipo de cirugía, tanto benigna como maligna, ¿no? Este es cuando se hace, pues, una gastrectomía total, cuando prácticamente es un cáncer que compromete a todas las partes del, digamos, de la cámara gástrica. Y entonces no hay más remedio que sacar, ¿no? Desde la segunda porción duodenal hasta la porción abdominal del esófago. Pues bien, para complementar lo dicho, este es el ángulo del trace. Generalmente se toma una asa, que es la asa aferente, ¿no? La asa aferente, que se corta a 50 a 70 centímetros del ángulo del trace y se hace una anastomosis yeyuno-yeyunal a este nivel. Y esta asa se lleva directamente a la unión con el esófago abdominal. Este es el muñón duodenal, no tiene nada que ver, ¿no? Y entonces hacemos una gastrectomía total con una esófago yeyuno anastomosis en Y de Rose. Esta asa la pueden llevar por delante del colon o la pueden llevar por detrás del colon. Generalmente este tipo de cirugías se hace con doble sutura, es decir, se utiliza un material absorbible para unir la mucosa y un material no absorbible que puede ser lino, seda o nylon. Se hace la unión seroso-seroso a ese nivel. No. Acá es donde vamos a ver las complicaciones, ¿no?, de los síndromes aferentes o de los síndromes eferentes. Y todo es debido a qué? A que de repente esta unión que se hace a este nivel, ¿no? De repente es, pues, se toma demasiado parénquima o demasiada pared y de tal manera que queda estrecho. Y entonces hay un síndrome de asa ciega. O a este nivel se puede cerrar y esta asa, que es la asa, digamos, eferente, se puede ser como una asa ciega y dar toda la sintomatología de una asa ciega, ¿no? Y que obliga pues al cirujano a hacer la reintervención quirúrgica para liberar y tener libre, ¿no?, la peristalsis y libre el camino del bolo alimenticio hacia atrás. Esta es la famosa Y de Rose. Es una Y, pues. ¿Eh? Ven, es una Y. Omega es cuando se lleva todo y se une a ese nivel. Creo que hay una más acá. Ya. Esta unión esófago-yeyunal se puede ser, digamos, látero-terminal o término lateral. El anterior era término terminal, o sea, es decir, la unión de boca con boca. En este caso se puede cerrar una parte y se puede unir el esófago abdominal directamente al yeyuno, ¿no? Entonces sería una anastomosis término lateral, ¿no? Esófago yeyunal, en Y de Rose. En este caso, antecólica, porque está por delante del colon. Pero muchas veces hay otros cirujanos que lo pueden hacer por detrás y ya sería retrocólica, ¿no?
Las complicaciones son casi similares a todas ellas, ¿no? Y ahora vamos a pasar, digamos, ya a la... Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Ya. Bueno. Ya. Ahora sí, ya vamos a hacer prácticamente, he visto por conveniente hacerles un recordatorio de las principales cirugías, ¿no? Entonces ya ustedes conocen, ¿no?, las principales cirugías tanto de esófago, las de estómago y las de duodeno, que se emplean tanto en la patología benigna como en la patología maligna, y que se emplean tanto en la cirugía convencional abierta como en la cirugía laparoscópica de mínimo absceso. En la diapositiva tienen ustedes al doctor Kocher y al doctor Teodoro Billroth. Son los padres de la cirugía gastrointestinal. El doctor Kocher hizo la innovación a la técnica original del doctor Teodoro Billroth. Y el doctor Teodoro Billroth, como el doctor Holzmeister, el doctor Poglia, el doctor Braun, hicieron no modificaciones, sino innovaciones a la técnica original para evitar la serie de complicaciones que probablemente en la cirugía experimental pudieron haber tenido, ¿no?, cuando se hizo las primeras cirugías gástricas, ¿no?, o duodenales. Y nosotros, bueno, la mayoría de nosotros, que precisamos entre los 60, 70 años de edad o más, hemos vivido el proceso de transición. El que habla ha vivido el proceso de transición de la cirugía artesanal de los años 1965 a la flora, digamos, o a la gloria de la cirugía moderna convencional, de lo que hemos escrito anteriormente. No, hoy día se ha agregado la cirugía bariátrica, no, que ha tenido también un gran progreso debido a que las grapadoras que hay ya son bastante amplias y evitan los problemas de hisencias o perforaciones que se presentaban en las primeras gastrectomías de la obesidad mórbida, ¿no? Y todo eso es al avance de la tecnología de punta y a la habilidad y a la destreza que tienen y que debe tener el cirujano, ¿no? El cirujano debe conocer la historia natural de la enfermedad. Y conocer la historia natural de la enfermedad no parte en hacer el diagnóstico, sino parte en saber que por lo general la mayoría de patologías de resolución quirúrgica tienen mucho que ver con la genética, con la embriología, con las alteraciones o anomalías anatómicas y los problemas adquiridos que dan patologías quirúrgicas y que tienen que ser resueltas quirúrgicamente. No. Hoy en día todas las técnicas quirúrgicas convencionales abiertas se están resolviendo desde el punto de vista no laparoscópica.
es la cirugía de ustedes. Y si son hijos de médicos o hijos de personal de salud, enfermeras, técnicos de enfermería, odontólogos o servidores de salud, deberían hacer en su biblioteca de sus padres pues una inquisición. Deben quemar todos esos libros, porque esos libros, en lugar de adelantarlos, van a atrasar. No van a poder comprender la modernidad de la nueva cirugía. Esta nueva cirugía nos obliga a nosotros y los obliga a ustedes a aperturar el sistema de investigación para hacer no improvisaciones de la cirugía, sino innovaciones a las técnicas convencionales antiguas como a las técnicas convencionales laparoscópicas. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Una de las complicaciones de la cirugía laparoscópica de vesícula eran las famosas iatrogenias de las vías biliares. ¿Por qué? Porque el padre de esta cirugía, que era el doctor Moré y el doctor Dubois, ¿no?, en su técnica original describió que se debía, antes de proceder al corte de ciertas estructuras, se debía identificar las estructuras anatómicas del triángulo de Calot. Pero esta cirugía ha ido tan avanzando que se puede hacer eso, se puede identificar la anatomía, se puede identificar el conducto cístico, se puede identificar la arteria cística, el ganglio de Gaussier. No. La arteria hepática se puede identificar, pero cuando la patología es simple, una litiasis vesicular. Pero cuando es inflamatoria, cuando es un plastrón vesicular, entonces toda la anatomía está completamente distorsionada. Entonces, meterse a hacer la técnica que describió el doctor Dubois, es alta la posibilidad ante un tejido friable de hacer lesiones iatrogenias. No, y una cirugía que debió ser fácil se convierte en una tragedia para el paciente. Entonces se ha hecho una innovación. Ya muchos de los cirujanos ya no entran prácticamente digamos, hacer la disección del triángulo de Calot, sino lo que hacen es ubicar el bacinete y del bacinete ir bajando hacia el triángulo de Calot, con la única finalidad de identificar el conducto cístico y la arteria cística, y una vez identificada, pues la clipan y se olvidan del resto. Y con esta innovación que se hizo en la técnica original del doctor Dubois, pues se ha reducido casi al mínimo las complicaciones de vías biliares. Esa es la cirugía de ustedes. Muchos de ustedes verán al transcurso de los años venideros para ustedes que las técnicas originales van a ir cambiando, o sea, van a ir siendo innovadas. Es cierto que el cirujano en determinados momentos puede improvisar una determinada técnica, pero eso no tiene un contexto científico de una investigación experimental. La innovación sí, porque la innovación tiene una base científica, no porque estás haciendo lo que debes hacer para evitar complicaciones que pudieran ver. Tanto Kocher como el doctor Bill Roth hicieron grandes innovaciones, ¿no? Hicieron la descripción de todas. En lo siguiente que va a ver, ¿no?, en las siguientes diapositivas, es prácticamente parte de lo mismo, pero les estoy poniendo para que ustedes tengan, digamos, un contexto de lectura. Esta es prácticamente la anatomía vagal, esta es la pleuroplastía, ¿no?, inicial. Este es el Bill Roth 1, lo que dijimos, es una gastrectomía con una anastomosis gastro, ¿no?, duodeno. Este es el Bill Roth 2, en omega, con Polya. Este es Holzmeister, ¿no?,
e incluso con un bravo complementario, para evitar problemas de síndromes aferentes o eferentes que van a ver posteriormente, ¿no? Esta es la vagotomía troncular. Esta es la seromiotomía ultraselectiva, respetando la pata de ganso o de la target. Se corta la inervación, ¿no? Cortando la serosa y la capa muscular, respetando la mucosa gástrica, de tal manera que las células principales y parietales a este nivel ya no van a tener la transmisión neurohumoral para secretar, ¿no?, contenido gástrico. Esta es la piloroplastia, la dijimos, la geinemiculis, no está todo el procedimiento y su cierre en sentido transversal. Esta es la piloroplastia de Finlay. Como les digo, es cortar el esfínter pilórico y cortar prácticamente parte de la pared anterior de la primera porción duodenal, ¿no? Entonces se hace una apertura y luego se cierra en sentido transversal, ¿no? Esta es la otra piloroplastia de Jabulay. Lo que le decía es una gastroenteroanastomosis. Es decir, se corta parte del antro y se corta parte de la primera porción duodenal y se hace la anastomosis gastroduodenal. O sea, es una gastroenteroanastomosis laterolateral, ¿no? O sea, todas estas técnicas el cirujano las debe conocer para poder resolver. Lo que dijimos anteriormente. Cuando se hace una cirugía, el cirujano debe estar consciente de hacer el reconocimiento de la posibilidad de una complicación, evaluar la complicación y luego manejar las complicaciones, no como ahora que se opera en la clínica y si se complica los botan a los hospitales. Y eso no es ético, ¿no? Todas las patologías de esófago, las gástricas y las duodenales pueden tener complicaciones tempranas que se presentan durante las primeras 24 o 48 horas post-cirugía, o pueden tener complicaciones tardías como los síndromes aferentes o eferentes, ¿no? En el caso de la vagotomía vagal, como dijimos, puede haber alteración de la motilidad, o sea, atonías, ¿no? Puede haber disfunción motora gastrointestinal, ¿no? Eso ya lo hemos explicado, solamente es como para que ustedes tengan un recuerdo. También lo que dijimos, todas las inervaciones que tiene el vago, ¿no? Y también los tipos de vagotomía, puede ser vagotomía troncular, una vagotomía gástrica selectiva y una vagotomía superselectiva, ¿no? La idea de esto es conservar el síndrome, digamos, conservar el esfínter pilórico, ¿no? Y muchas veces, a veces necesitan pues cirugía complementaria de drenaje, pero eso es casi lo menos. Lo que dijimos, atonía gástrica, a veces puede haber disfagia porque puede haber acalasia, puede haber necrosis, ¿no? Porque el muñón que se anastomosó fue muy precaria su irrigación. La atomía gástrica por la falta de irrigación vagal, ¿no? La disfagia en los pacientes operados de esófago puede presentarse, generalmente es un poco tardía. Puede haber por la atonía antropilórica éstasis y puede haber alteraciones del vaciamiento gástrico, ¿no? O puede haber necrosis de la curvatura menor cuando se ha denervado y se ha cortado vasos impactantes y relacionados. Por eso es que el cirujano no solamente es un operador, el cirujano es un clínico, y más que un clínico es un anatomista, que debe conocer toda la anatomía y debe saber todas las anomalías que pueden presentar los órganos, tanto arteriales, venoso como nervioso, ¿no? Y de otros órganos vecinos, ¿no? Entonces, muchas veces hay, digamos, una estenosis a nivel esofágica y puede ser que sea, digamos, por una interrupción del callado de la aorta que está ahorcando prácticamente el esófago. Entonces, a veces muchos entran a operar y se encuentra un gueño. ¿Y qué hacen? Cerrar. ¿Por qué? Porque no conocen
a cabalidad la anatomía y las alteraciones, ¿no?, que puede haber desde el punto de vista genético, congénito, embrionario, ¿no? Por eso se dice que el cirujano es de los pocos que debe conocer la historia natural de la enfermedad. Este ya es un Billroth 1, ¿no? Y estas son las complicaciones de la gastrectomía que hemos hablado, ¿no? Las hemorragias, las perforaciones, las filtraciones, ¿no? Las dehiscencias, ¿no?, de las anastomosis, ¿no? Cuando prácticamente se estenosa el muñón duodenal o las anastomosis, pueden dar obstrucciones a nivel de las derivaciones. Pueden traer complicaciones hepatobiliares porque se les corta la irrigación. A veces hay cirujanos que son muy apuraditos y dan puntos exagerados y pueden llevarse, ¿no?, ciertas anastomosis de arterias y de venas que irrigan otros, como en este caso puede que irrigan hígado, páncreas, o pueden lesionar en la vía biliar principal. Puede haber complicaciones, pues, naturales de infecciones, como los abscesos. Puede haber, si ustedes quitan la irrigación, puede haber infartos epiploicos, ¿no? O sea, todas las complicaciones que ustedes pueden ver, que las hemos revisado anteriormente, ¿no? Las tardías, es muy importante las tardías, porque puede haber ulceraciones generalmente a nivel de la sutura de la derivación. Puede haber fístulas gastro y ayunocólicas. Lo que dijimos, ¿no? Las obstrucciones de asa ciega, de asa aferente, asa eferente. Puede haber incluso herniaciones internas de la asa intestinal. Puede haber intussusección de la misma asa intestinal, que son tardía. Y lo más importante son los trastornos fisiológicos que puede traer como consecuencia este tipo de cirugías, como síndrome de asa ciega, diarrea postprandial, pero lo más importante es el síndrome del dumping temprano o del dumping tardío, que es todo un síndrome que es prácticamente una relajación generalizada con una hipotensión severa después de la ingesta de alimentos y que le trae problemas al paciente después de la operación. Todas esas cosas, puede haber síndromes de mala absorción, claro. Si se está cortando parte de la economía de absorción, pues puede haber, pues, alteraciones metabólicas, ¿no? Puede haber formación de Suárez. Puede haber que el remanente gástrico sea muy pequeño, o puede haber la posibilidad de que se formen neoplasias, ¿no? Se formen neoplasias. Entonces, hemos hecho una revisión, yo creo, bastante comprensible, ¿no? Porque yo no podía hacer, digamos, las complicaciones si ustedes no saben los tipos de cirugía, la forma de cirugía que se hacen a ese nivel, ¿no? Bueno, siendo la hora, no, si hubiera alguna pregunta, las espero de ustedes. ¿Qué dudas tienen ustedes? ¿O qué inquietud tienen ustedes? Doctor, una consulta. Sí, dime. En el caso de, por ejemplo, digamos, haciendo la esofagitis cáustica, en donde se da la ingesta, digamos, de una sustancia que es muy viscosa, y bueno, esta no atraviesa pues el esófago, llega al estómago, y precisamente en el estómago no pasa, ¿no?, por el píloro. En este caso también se tendría que retirar el píloro y, bueno, intentar como que conectarlo con el duodeno, o simplemente se tendría que dilatar con el endoscopio. Hay que ver el tipo principalmente de sustancia química. Es muy diferente que sea un alcalí o que sea un ácido. Y la diferencia está que las sustancias álcalis te provocan de entrar una gran quemazón a nivel de la cavidad oral. Te quema la cavidad oral, mientras que los álcalis no. Pero ¿cuál es más peligroso? Los álcalis.
porque ellos sí pueden perforar, ¿no? O sí pueden lacerar la pared esofágica e incluso pueden hacer perforaciones gástricas, ¿no? Por eso que ustedes tienen que saber que la primera medida ante un paciente que por accidente o con fines, suicidas ha tomado un ácido o un álcali, ver y comprobar qué tipo es de sustancia nociva que ha tomado, ¿no? Si es un álcali, pues hay que darle una porción diluida de vinagre. Eso va a neutralizar el álcali. Y si es, pues, un ácido, ya ustedes saben, ¿no? Leche, clara de huevo, ¿no? O alcalinos. Ahora, el problema es de que hay diferentes escuelas de gastroenterólogos intervencionistas. Los manuales dicen de que dentro de las primeras 48 horas es posible hacer una endoscopia alta para ver el grado de compromiso. Pero hay otras escuelas que dicen que no, que tienen que esperar 21 a 28 días en el cual el proceso inflamatorio ha pasado y está yendo al proceso cicatrizal. No. El que nos da problemas es el proceso cicatrizal de la mucosa esofágica, ¿no? Que puede ser muy grande, muy exuberante y nos puede dar, pues, un proceso cicatrizal y que puede tener a larga una estenosis de esófago, ¿no? Pero hoy en día, con la cirugía moderna laparoscópica, se pueden hacer dos tipos de intervenciones quirúrgicas porque el paciente no va a poder alimentarse. Entonces, vía laparoscópica puedes hacer una gastrostomía de alimentación o puede ser un túnel duodenal, ¿no? Hacer una hienostomía al Wipser y con eso lo alimentas al paciente hasta cuando pase todo el proceso cicatrizal y ahí tomas la decisión. Muchos optan por colocar una prótesis debajo de la piel, ¿no? Anteesternal, que unen prácticamente la cavidad oral con la cámara gástrica. Y si es posible, muchos otros hacen una transposición de colon transverso. O sea, ubican el colon transverso, lo independizan como asa y lo unen prácticamente, ¿no? Vía torácica a nivel, digamos, orofaringea y la parte distal a nivel gástrica y restablecen el tracto con muy buenos resultados, ¿no? O sea, todo va a depender, ¿no? Para dar respuesta a tu pregunta del tipo de elemento químico que haya tomado y de la concentración también y de la cantidad, ¿no? Para valorar posteriormente la gravedad del problema. ¿Otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Bueno, si ya no hay más preguntas, entonces damos por terminada esta sesión, ¿no? Y a cualquier cosita, el delegado que me haga comunicar